Y ahora vamos a hablar de inflación porque los datos son bien distintos esta vuelta. La inflación de Cuyo, medida por el INDEC, es muy distinta a la que midió el gobierno de la provincia, en la provincia de Mendoza. Estamos hablando de Cuyo, San Luis, San Juan y Mendoza. Pero Mendoza, como mide su propia inflación, es bien diferente a lo que marca el promedio nacional del INDEC. Pero con este tema hablamos con Emiliano Serrano. Bueno, primero la dio a conocer el INDEC y después la de ella aquí en la provincia de Mendoza. Y creemos que la diferencia está marcada por el rubro de viviendas y servicios, que hace referencia a las tarifas, que recordemos que en Buenos Aires recibieron ese descuento de los impuestos. Por eso, lejos de generar una inflación, se generó una deflación de parte de los gobiernos provinciales, principalmente el de la provincia de Buenos Aires, a la hora de hablar de ese capítulo en particular. Pero comenzamos por el principio. La inflación para la República Argentina, según el INDEC, en mayo fue del 2,1%, un acumulado en 2018 de casi 12 puntos y una inflación interanual en el comparativo de 26,3%. ¿Cómo se movió la inflación a nivel nacional? En el rubro comunicación se marcó el pico, casi 4 puntos, pero alimentos y bebidas estuvo por encima del 3%. También es un capítulo muy importante porque es el que más incide a la hora de definir el número de la inflación. Y en viviendas, lo que comentábamos, esta deflación de casi 1 punto. ¿Y por qué golpea a los sectores más vulnerables? Los procesos inflacionarios golpean a los sectores más vulnerables porque son aquellos que destinan mayor volumen del dinero que recaudan o que recogen o que ganan por mes en sus trabajos, fundamentalmente para dos cosas. Una es para alimentarse y la otra es para movilizarse. Claro. Por eso que tiene tanta incidencia cuando se mueve el valor de los alimentos y del transporte público de pasajeros. Ahí les golpea la línea de flotación. Esos sectores destinan mayor volumen de ingresos para sostener esas dos variables. No estamos hablando aquí que cueste más caro una línea de teléfono celular que, por ejemplo, la indumentaria. O recreación y esparcimiento, que aumentaron muchísimo en mayo. De todas maneras, hay un dato que es importante tener en cuenta, ¿no? Y hay que esperar ahora el nuevo índice de pobreza, porque esto va a volver a hacer subir el índice de pobreza por una cuestión de lo que decía Fernando, ¿no? El golpe directo que se hace sobre aquellos que necesitan consumir, como la clase media y la clase más baja. Sí, claro, sigamos viendo las placas. Sin olvidarnos que en mayo comenzaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y que también hubo una incidencia en el precio del dólar. Habrá que ver qué pasa después en el mes de junio. Esto es la provincia de Mendoza, medido por la provincia de Mendoza. Mayo, 3,4%, el acumulado en 2018, 16,3%. Y el interanual está casi en 30 puntos. El interanual se va modificando dependiendo de estos aumentos estacionales, aunque verdaderamente en estos primeros 5 meses del año difícilmente se puede encontrar un periodo estacional, porque todos tuvieron aumentos importantes independientemente de la época del año. A ver, ¿y por qué impacta en Mendoza? Porque esto debemos explicarlo. ¿Por qué el INDEC en Cuyo da 2,1? Creo que dio 2,4, 2,1. Sí. A nivel de Cuyo. A nivel de Cuyo. Porque se mete en San Luis y se mete en San Juan, reiteramos, y en esas provincias tal vez los impactos en los ítems medidos, ya van a entender por qué decimos esto, fueron menores que los mismos ítems medidos en la provincia de Mendoza. Cuando nosotros, vamos a la próxima placa, por favor, cuando nosotros desglosemos junto a Emiliano Serrano por qué impacta, por ejemplo, el transporte en Mendoza sufrió variaciones, pero no sabemos si en la provincia de San Luis o de San Juan fueron tocadas las tarifas del transporte, para que se entienda por qué Mendoza puede llegar a marcar términos diferentes. San Luis sí tuvo un aumento en el precio del transporte en el mes de mayo. En mayo no sé de cuánto fue el porcentaje, yo honestamente no lo tengo registrado. Bueno, para la provincia de Mendoza, en mayo 3,4%, la mayor parte de ese 3,4% responde al capítulo de alimentos, 3,2% y transporte 5,2%, y sumamos viviendas 1,5%. Recordarán que hubo algunos aumentos en las tarifas y eso es lo que ha generado esta inflación del 3,4%. Después te completábamos, por ejemplo, con esparcimiento 7,1%, atención médica que aumenta y todos los meses 1,6%, y siguen incrementándose cada uno de estos capítulos para alimentar ese 3,4% en la provincia de Mendoza, que ya lleva un acumulado de este 2018 superando los 16 puntos. Y aquí es donde tenemos que hacer mención a las finanzas provinciales, porque a partir de que pase por encima del 17... El 15,7. El 15,7, perdón. Ya estamos, o sea, haciendo una evaluación o una proyección hacia fin de año. Inclusive, si tuviésemos a partir de ahora una inflación de 1 punto mensual, estamos hablando que hacia fin de año habrá que hacer un reacomodamiento de
8% respecto del acuerdo salarial que se hizo del 15,5%. Pero no podemos olvidar que en ese acuerdo salarial se refrendó el dato del INDEC para la zona de Cuyo. Sí, se toma como medida principal del INDEC nacional y no provincial. Está asentado en el acta paritaria, por eso es que hay diferencias respecto de lo que está midiendo la DEI, la Dirección de Estadísticas Económicas de Mendoza, respecto de lo que mide el INDEC.